Hola, ¿cómo están? Aquí Carol Perelman para Enlace Judío. Estamos con el doctor Francisco Moreno Sánchez. Muchas gracias por la entrevista, por tu tiempo. Sé que son tiempos de mucha actividad. Me gustaría empezar, a ver, doctor Moreno Sánchez, si nos puede ubicar un poco este agente, este virus, el coronavirus nuevo con el que estamos conviviendo. ¿A qué otro virus nos puede recordar? Coronavirus nuevo es un primo hermano del SARS que ocurrió en 2002-2003. En 2002 apareció en Guangdong, en China, y tiene exactamente las mismas características. Es un virus que inicialmente se presentó en un animal, es decir, que afecta a los animales. Es un tipo de gato especial que vive en China y que lo utilizan para comer y crianza, y contagió a un ser humano. Lo diferente de estos virus, tanto del SARS como el MERS y ahora este que se llama SARS-CoV-19, por eso se llama SARS-CoV, porque es el más parecido al SARS, es que tienen la capacidad de que un ser humano lo transmite a otro ser humano. Es decir, el virus se adapta al ser humano y es capaz de transmitirlo. Importante porque no hay, como tú dices, un virus similar. El más parecido es el SARS. Total, que la población total no existe este antecedente inmunológico y nos vuelve susceptibles a todos los seres humanos. Por eso es un brote un pandémico, porque todos en el mundo somos susceptibles a tener esta infección. El virus, a diferencia del SARS y del MERS, tiene una mortalidad menor en tasa. SARS tenía 9, MERS tenía 34 y este tiene lo que se cree entre 2 y 3%. Hay países en donde, de acuerdo a la contención, diagnóstico y aislamiento, como Corea del Sur, tiene 0.6% de mortalidad. Hay países en donde no se logró contener a tiempo, como Italia, y está teniendo 6% de mortalidad. De todas maneras, si estamos hablando de 2% de mortalidad, es 20 veces más que la influenza estacional. Ahora entonces retomando, tratando de hacerle una similitud, ¿a qué se nos está asemejando esta pandemia? Pues mira, yo creo que la última pandemia más similar a lo que tenemos ocurrió en 1918-19. Se llamó la influenza española, mal llamada influenza española porque se originó en Estados Unidos. Los Estados Unidos entran en guerra en la Primera Guerra Mundial y se cree que los primeros casos ocurrieron en West Point. Los soldados llevan a Europa esta infección por el virus de la influenza H1N1 original y desembarcan en España y Francia, y por eso se acabó llamando la influenza española. Ocasionó 50 millones de muertes, claro, en una situación en donde Europa estaba devastada por la guerra, pobre, etcétera, pero es la última gran pandemia que ha habido. Realmente el mundo no estaba preparado para esta pandemia, no creíamos que podría ser una influenza la que iba a ocasionar la nueva pandemia, y sorprendentemente ha sido un virus de la familia de los coronavirus. Estabas hablando de la susceptibilidad. Hemos visto, por ejemplo, en la epidemiología de cómo se ha venido, no, claro, es nuevo para todos, pero hemos visto muchos menos casos infantiles, quizás la misma susceptibilidad de hombres y mujeres, pero una mayor mortalidad en los hombres. Entonces, ¿cómo está esto, este tema de género y este tema de edades? ¿Por qué los niños son menos susceptibles? Pero sí son vectores, ¿no? Exactamente, los niños son vectores, quiere decir que pueden transmitir la enfermedad porque eliminan el virus a través de la vía respiratoria y entonces son transmisores. Ese es un punto muy importante porque los niños también se tienen que aislar y se tienen que aislar 14 días cuando tienen la infección. La realidad es que lo que se ha visto como factor de mayor riesgo en esta infección es la edad. De alguna forma, la mortalidad en los primeros 10 años es no reportada, se creería que es incluso inexistente. Cuando empezó la epidemia en China pensamos que era una cuestión más de por la poca población infantil que hay en China, pero esto se ha replicado en los otros países. ¿Por qué? Muchas de las infecciones virales en los niños son mucho más benignas que en los adultos. Una varicela, una hepatitis A. Hay virus que en los niños, por el tipo de respuesta inmunológica que generan, no es una respuesta tan inflamatoria, hay una respuesta más dirigida. Entonces creemos que esa es la situación. La verdad no tenemos una mayor explicación para eso. Y sí, se ha visto en los primeros reportes, sobre todo el más grande que hay de 72,000 casos del Centro de Control de Infecciones de China, que había una mayor frecuencia de mortalidad, incluso
de presencia del virus en hombres que en mujeres. No existe todavía algo que nos pueda decir si tenga que ver con alguna cuestión hormonal o de cuestión física, de porcentaje de grasa, porcentaje de músculo. Eso no lo sabemos todavía. Hay muchas cosas de este virus que estamos aprendiendo conforme va pasando el tiempo. Sin embargo, sí es el mismo virus. O sea, este virus no ha logrado mutar, porque por ahí hubo un caso, que no sé ni siquiera si fue realmente un caso reportado, de una persona que se curó y luego recayó. Entonces, un poquito para hablar sobre si una persona le da coronavirus, puede recaer, lo puede seguir propagando o no, y si puede, o si ya está inmunizado, digamos. Habitualmente todos los virus tienen mutaciones durante el transcurso de una infección. Incluso durante una misma infección nuestra podemos tener virus que tienen mutaciones. La mayor parte de esas mutaciones hacen que esos virus salgan defectuosos y solitos se autolimiten. Hasta el momento, afortunadamente, no hay evidencia de que haya un virus que haya mutado a ser o más letal o con otro tipo de agresividad. Lo que ha pasado con dos casos, uno que se reportó en Japón y otro que se reportó en China, es que aparentemente después de haber sido o tener una prueba PCR negativa, obtuvieron una prueba PCR positiva. La posibilidad real es que haya sido una PCR falsamente negativa y que el paciente hubiera seguido eliminando virus. Hay casos en donde se ha visto que pacientes, sobre todo pacientes graves, siguen expresando o eliminando el virus hasta 29 días después de adquirir la infección. No son los casos comunes, habitualmente los casos de los que llamamos o que denomina la Organización Mundial de la Salud como casos COVID leves, esos lo eliminan en 14 días. Por eso el aislamiento es de 14 días. Entonces, lo que tenemos como evidencia científica es que la manera como la epidemia va a desaparecer es cuando la mayor parte de la población tenga anticuerpos porque ya se haya expuesto al COVID-19. Esa es la razón por la que en algunos países, en Alemania, la presidenta Merkel habló de un 70% de infecciones en alemanes. No es algo descabellado, es algo real. La única forma como parece que esto se va a acabar limitando es que nos volvamos inmunes de forma natural, exponiéndonos a la enfermedad, desarrollando la enfermedad y desarrollando anticuerpos. Lo que tú intentas es que esto no ocurra en un brote agudo, porque si tú logras un control de infecciones a lo largo de tiempo, eso evita que tengas muchos enfermos que requieran hospitalización al mismo tiempo. Si eso sucede, sucede lo de Italia. En Italia, desafortunadamente, platicaba ayer con una doctora de Milán, una infectóloga, y me decía, es un país viejo, Italia, en cuanto a que tenemos una población mayor y tiene una ocupación alta de hospitales. Entonces no había una disponibilidad de camas tan grande y evidentemente no esperaban esto. Y cuando empiezas a tener diagnósticos de 500 pacientes por día, y de esos 500 pacientes, 100 van a necesitar una atención médica, al tercer, cuarto día ya no hay camas disponibles y entonces los pacientes se mueren en su casa y no tienen la posibilidad de atenderse. Sí, y los doctores tienen que tomar decisiones difíciles, complejas, los respiradores a quién, a cómo, etcétera. Sobre la prevención. Hay, por ejemplo, bueno, todos sabemos que hay que lavarnos las manos, el jabón es un extraordinario surfactante y deshace las cápsulas virales, pero, por ejemplo, estos que han circulado mucho por los WhatsApps, de tener las gargantas húmedas, de tomar té con limón, o tomar incluso Tamiflu, o tomar vitamina C. Quiero que me hables un poquito sobre, o por ejemplo, hay una idea por ahí de que salgamos a la calle con guantes para no tocar superficies. Entonces, un poquito que hablemos de este tema de la prevención. Mira, nada es mejor que lavarse las manos. Los guantes yo creo que son algo que pudiera ser hasta contraproducente. Te explico. Los guantes van a hacer que la gente se lave menos las manos y los guantes también pueden adquirir en la superficie partículas virales que están en los muebles, en las superficies inertes que tienen el virus y tú tocarte la nariz, la boca y los ojos y así tú inocularte el virus, que es lo que sucede. Se ha hablado mucho de que si la temperatura disminuye la capacidad del virus. Si viste, Tom Hanks se infectó en Australia donde las temperaturas son arriba de 40 grados. Entonces, el hemisferio sur aparentemente tiene una menos frecuencia de casos, pero también en el hemisferio sur es donde están los países más pobres que tienen una capacidad de detección menor.
La realidad es que hay casos en todo el mundo. El SARS que tú me comentabas, que se parece mucho a este virus, los casos más frecuentes ocurrieron en mayo, junio y julio del 2003. Entonces, yo creo que no nos podemos confiar en el calor. Cuando el virus llega a tu cuerpo, inmediatamente adquiere la capacidad de unirse a un receptor que tenemos en la vía respiratoria alta, entra a la célula. Entonces es muy difícil hablar de que el calor a través de soluciones calientes, si el virus ya está dentro de tu célula, el virus ya es difícil que sea destruido por esto. Entonces me preocupa que vaya a haber más cosas químicas que lastimen más la vía aérea y que puedan provocar un problema. No hay nada mejor que la higiene. Y sobre eso está la duda. Por ejemplo, mucho la recomendación es no tocarse la cara. La vía de entrada es nariz, boca, boca es o también ojos. ¿Cómo es la vía de entrada? Es a través de mucosas. La principal es evidentemente la nariz y la boca, pero recuerda que los ojos tienen una comunicación con los senos paranasales, los conductos lagrimales. Entonces, seguramente hay una capacidad de adquirir el virus a través de todas las mucosas. Les comentaba que hicieron un estudio en la epidemia del ébola, en donde por observación detectaron que una persona se toca la cara 23 veces cada hora. Entonces tienes 23 veces de posibilidades de que si tocas una superficie en donde esté el virus, tú autocontagiarte. Claro que la forma más común de contagio es que alguien que esté infectado tosa y 2 metros a la redonda las personas pueden ser susceptibles de estar infectadas. Correcto. Y también se ha visto algunos casos con problemas gastrointestinales. O sea, sí también puede haber un contagio de tipo heces y hay síntomas también gástricos, ¿no? Ok, la pregunta aquí es interesante, sobre todo eso se vio en un área en Hong Kong, en donde en un edificio, en donde una vivienda, lograron documentar que en los toilets había, en el desecho intestinal, había partículas virales que podían tener virulencia. Entonces, inclusive, están manejando las excretas de una forma especial. Ahora, los síntomas digestivos del COVID-19 son muy pocos, solamente el 1 o el 2% de los pacientes presentan diarrea, cosa diferente a lo que hace, por ejemplo, influenza o adenovirus, que sí pueden producir un cuadro diarreico mucho más severo. Realmente diarrea puede ser algo que nos haga pensar que pudiera ser otro el cuadro. Con la tos puede haber dolor abdominal y no es necesariamente que sea un problema abdominal, sino es un problema muscular relacionado con gente que tose y tose mucho. A ver, un paciente, ¿cómo es el contagio con 2 grados de separación? Te explico. Por ejemplo, yo sé de una persona que viene llegando de España, porque ahorita son los casos que tenemos en México, ¿no? Que son los importados. La persona es positiva de coronavirus y no estoy en contacto directo con esa persona, pero sí a través de una persona intermedia. ¿Existe este tipo de contagios o es poco posible? No, incluso la recomendación de la Organización Mundial de la Salud es, si tú vienes ahorita de un lugar en donde estuviste en contacto con alguien que tenía infección por COVID, te enteras que estuviste con él y que esa persona desarrolló COVID-19, tienes que aislarte 14 días. ¿Para qué? Para que durante esos 14 días, si tú resultas infectado, desarrolles síntomas. Si tú te haces una prueba asintomático, lo más probable es que la prueba salga negativa. Más o menos hay 12 horas en donde una persona puede empezar a eliminar el virus y después de esos 12 horas desarrollar síntomas. Pero no puedes saber cuáles van a ser esas 12 horas y no puedes estar haciendo pruebas a gente sana, porque entonces te acabas las pruebas para las gentes que realmente la necesitan. En esos 14 días de aislamiento, si tú no desarrollas síntomas, quiere decir que no resultaste infectado del COVID-19. Si desarrollas síntomas, entonces vuelves a tener que mantener una cuarentena a partir del momento en donde desarrollas síntomas. La cuarentena de esos nuevos 14 días no es porque estuviste en contacto, sino ahora es para proteger que tú elimines el virus. Recordemos que 80% de la gente que tiene esta infección va a tener una infección respiratoria que llamamos leve, ¿sí? No quiere decir que no sea una infección respiratoria baja, no es una gripa, es una infección respiratoria, pero no con los suficientes síntomas que requieran de manejo hospitalario.
Eso es muy importante porque si la gente que no necesita hospital está en el hospital, se van a acabar las camas para los que sí lo necesitan. No es hacer un triage, es realmente apoyar a los que sí necesitan una cama de hospital. Pero la pregunta, por ejemplo, si una persona está en casa, en cuarentena, ¿qué pasa, por ejemplo, con el resto de la familia? ¿Sale, no sale? ¿Está en contacto? Todavía no hay síntomas, pero está en cuarentena. Supongamos que un niño, porque este es el caso más habitual, les pedimos a los adultos habitualmente que se mantengan en un cuarto, que cuando entre alguien a estar en contacto con esa persona, pues usen el cubrebocas en el 95, pero en el caso de un niño en el que lo tiene que cuidar alguien, entonces esa persona tiene que mantener los 14 días de cuarentena de el niño, desde el último momento en donde el niño fue detectado que ya no era infeccioso, y los 14 días si llegan a presentar infección. Entonces sí, a veces se necesitan cuarentenas prolongadas. Recordemos que China mantuvo en cuarentena de 10 días a 1.8 billones de individuos. Y esa fue la manera de lograr contención. Italia está haciendo lo mismo y pues en algunos países va a ser eso lo que se necesita hacer, lo cual implica mucha responsabilidad, porque al ser una enfermedad que en mucha gente se presenta en forma benigna, a los 3 4 días te quieres salir de tu casa. Eh, entonces tenemos que tener la responsabilidad de que todavía, a pesar de que nos sintamos bien, somos contagiosos y podemos contagiar a gente que no la pase tan bien como nosotros. Sí, a modo de opinión, creo que esta epidemia o esta pandemia va a ser una buena clase de civismo. ¿No? ¿Cómo se comporta el ciudadano? El ciudadano responsable y ético. Hablando de las pruebas, ¿dónde hacerse? ¿Cómo son? Entiendo que, por ejemplo, el INER las tiene de forma gratuita, los hospitales privados no. ¿Cómo es? ¿Cómo se hace la prueba? ¿En qué consiste? Y además, aprovechando que vas a tener el micrófono, hablar un poquito, por ejemplo, de ahora en Estados Unidos, ¿no? Que ayer el doctor Fauci y el del Centers for Disease Control and Prevention dijo que las pruebas que tenían no estaban sirviendo. Entonces, realmente, ¿cómo estamos en tema de pruebas y si estamos subdiagnosticados? Creo que estamos subdiagnosticados, sí. La prueba es un swab nasal, es decir, se toma una muestra de la nariz y se hace por un mecanismo que se llama reacción de polimerasa en cadena, mejor conocido como PCR. Se tarda más o menos unas 5 horas el proceso, pero debido a que pues no todas las pruebas se pueden meter al mismo tiempo, más o menos estamos tardando 12 horas, a veces 18 en dar el resultado, lo cual pues durante esas 18 horas tenemos que mantener al paciente en aislamiento y sobre todo si se regresa a casa. Se han estado desarrollando pruebas que sean más rápidas, hay una que está desarrollando la Cleveland Clinic, vamos a ver cómo se comporta. No podemos tampoco arriesgarnos a realizar pruebas que no están validadas. La prueba de aquí del ABC está validada por el CDC, por la OMS y por el LINDRE. Sí hay lugares en donde se han hecho pruebas de otro tipo de kits, los cuales no han resultado ser lo suficientemente sensible. Aquí lo que necesitas es que tu prueba sea muy sensible. ¿Por qué? Porque no debes de tener falsos negativos. Si tú tienes un falso negativo, esa persona va a seguir diseminando la enfermedad. La especificidad sí es importante, pero no tanto como la sensibilidad. Hemos tenido un par de casos en donde da la reacción similar al SARS, como si tuvieran SARS en lugar de SARS-CoV-19. Y esos probablemente son casos indeterminados que van a acabar siendo COVID. Entonces, también estamos aprendiendo con las pruebas. Nosotros tenemos una comunicación muy estrecha con Corea, con un par de hospitales de Corea, y estamos siguiendo los protocolos de ellos también en cuanto a tratamiento. No existe tratamiento que esté comprobado que sea eficaz. Sin embargo, ya se han utilizado algunos medicamentos con cierto éxito, que deben de ser reservados para los pacientes que realmente lo requieren. Compras de pánico con cloroquina, hidroxicloroquina que han estado circulando en las redes. No hay ninguna evidencia todavía de que eso sea algo preventivo o que pudiera ser un oseltamivir, entre comillas, Tamiflu. La verdad es que espérense a tener indicaciones médicas. La hidroxicloroquina, por ejemplo, si utilizas a las dosis altas, puedes tener arritmias cardíacas. Entonces, hay que tener cuidado. No hay que pensar que existe ya una cura ni comprar medicinas en forma desordenada. Okay. El costo. Te puedo hablar de aquí del hospital. Aquí lo que hacemos, si tú llegas con la definición de caso sospechoso, ¿Qué es?
La definición de caso sospechoso en este momento es una persona que tiene fiebre, tos y que ha estado en cualquiera de los países, o sea, ya quitamos lo de Asia, quitamos lo de Europa, ahorita ya es de cualquier país, o sea, de cualquier parte del extranjero, y que llegue con esos síntomas, se le hace la prueba. La prueba se hace al mismo tiempo un PCR para COVID-19 y un PCR para influenza, porque los virus son lo más similar en cuanto a los cuadros clínicos. Y dependiendo del resultado, pues tomará la acción. Esa prueba en el hospital está costando 3,700 pesos, que creo que es un precio accesible. Sé que a nivel público hay lugares donde se está haciendo la prueba en forma gratuita. El problema es que son centros muy específicos y para lo que pensamos que va a venirse, que son la necesidad de cientos y probablemente miles de pruebas en un futuro, no sé si tengamos la capacidad de tener centros suficientes para diagnóstico. Bueno, un poquito regresando a los 16 casos oficiales que tenemos hasta el día de ayer a las 8 de la noche en México. Uno de los requerimientos para hacer el PCR es haber viajado. ¿No crees que ya debemos de empezar a pensar en contagios comunitarios? Yo pensaría que estamos al borde de conocer el primer caso comunitario, si no es que está en proceso de. Mientras el caso comunitario no se dé, por definición, tienes que restringir la prueba a quien cumpla con esos criterios. ¿Por qué? Porque desafortunadamente también estamos en la época de muchas infecciones virales y vamos a tener una sobreutilización de una prueba que cuando la necesitemos no queremos que esté extinta. Entonces sí hay que irse en base a definiciones. Creo que ya debe haber casos comunitarios. Creo que el boom viene las 2 semanas siguientes en cuanto a que va a haber aumento de casos y pues eso es lo que digo, no es que todos esperemos, pero todos creemos que va a ser lo que va a suceder. Bueno, te quiero enseñar una gráfica que está circulando que me parece genial. Bueno, en lo que la busco te quiero preguntar, ¿cómo fue la contención o qué podemos aprender México? Que México estamos llegando quizás 8 semanas después del primer caso en China, ¿no? Más o menos que se dio a finales de diciembre. ¿Qué hubiéramos podido prepararnos o qué estamos preparados ante escenarios como Japón, que lo contuvo, Hong Kong, ¿no? Singapur versus Italia, ¿en dónde estamos y qué podemos hacer quizás para no llegar a tantos casos? Bueno, mira, se calcula que el primer caso ocurrió a principios de diciembre, e incluso se piensa que fue el 1 de diciembre. El 31 de diciembre fue cuando China dijo algo raro está sucediendo aquí, pero evidentemente ya se sabía y por eso hay tanta la crítica de que hubo doctores que trataron de hablar y decir esto ya está pasando y que no hubo la respuesta de parte del gobierno. Pero, ¿qué hemos aprendido de lo que tú dices? Corea, Singapur y Japón creo que son los países que mejor lo han manejado. Tienen una estructura muy importante y lo que creo que ha logrado el contener es un diagnóstico temprano. Para lograr contención necesitas saber quiénes están enfermos. Si esos enfermos no están aislados, no hay contención. Evidentemente da la impresión de que esto va a ser una infección que a lo largo del tiempo va a infectar a la mayoría, pero tienes que identificar los primeros casos para que estos no se diseminen en forma tan temprana. El éxito de esos países han sido diagnósticos tempranos, lo cual es costoso porque Corea del Sur hace 15,000 pruebas diarias. Aquí no hay cómo hacer probablemente más de 1,000 en un día. Entonces, ahí es donde empieza a haber una fuga de pacientes que no son diagnosticados y que siguen transmitiendo la enfermedad. Una vez que logras identificarlos, el segundo punto más importante es aislamiento, cumplir con aislamiento. En Corea del Sur lo que hacen es, tu prueba te la mandan a través de tu celular y tu celular tiene un GPS. Si tú te sales de tu casa, el GPS da una alarma al lugar en donde te tomaste la prueba y van por ti o te regresan o te confinan. Entonces, sí, es una prueba de civismo, pero tampoco confío mucho en la civilidad de la gente. Y lo están haciendo en países en donde supuestamente hay un alto grado de civismo. Por ejemplo, las medidas ahora de medidas particulares, porque no son las medidas oficiales, pero las medidas particulares de un colegio que decide cerrar, etcétera, ¿crees que es una medida de prevención o de
conciencia y que sí vale la pena hacerlo? Hay una prueba que dice la prueba de Pascal, que es prepárate para el peor escenario. Si te equivocas, no va a pasar más que te digan que eres un exagerado. Si no te equivocas, vas a estar preparado. Deberíamos de estar haciendo ya restricciones de eventos sociales, de eventos culturales, deportivos, como se están haciendo en todo el mundo. México ya lo debería de haber hecho. El cerrar escuelas, eso debe de hacerse en el momento que hay casos comunitarios, pero no estoy en desacuerdo de escuelas que hayan decidido hacer esto. La UNAM ayer dio el aviso de que va a empezar a hacer sus clases en línea y creo que las demás universidades se van a unir. Entonces, yo creo que son medidas que a lo mejor son un poquito adelantadas a lo que se debe de hacer, lo cual es totalmente justificado. Lo que no está justificado es dejar de hacer medidas y esperar a que la bomba estalle. Ahí está circulando también que una autoprueba diagnóstica es aguantar la respiración 10 segundos y si... Sí, leí el chat, es una prueba que dice que lo primero que produce este virus es fibrosis pulmonar. Afortunadamente no. O sea, la fibrosis pulmonar se puede presentar, pero la fibrosis es cicatrización. Para que tú tengas cicatrización, tienes que tener daño. Entonces, no te fibrosas rápidamente, afortunadamente, porque entonces la mortalidad de esto sería muchísimo mayor. No, eso te ayuda, probablemente a lo que te ayude esto es a saber en qué condición pulmonar estás, porque uno de los problemas que se han asociado a mortalidad es daño pulmonar o daño cardíaco previo. Y yo creo que México ahorita debería de tener más centros de diagnóstico para que hubiera mejor captura de pacientes e identificar y tener bien educada a la población de que lo que van a requerir es un aislamiento. Yo le preguntas al 99% de la gente de qué va a tener que hacer cuando tenga esto y nadie sabe que se va a tener que meter en su casa 14 días. Y cuando sea una noticia va a pasar lo que con los vuelos de Europa a Estados Unidos, va a entrar en un pánico. Entonces, sí, creo que tendríamos que tener más información. Si no tienes síntomas, no te hagas una prueba, porque le estás quitando la prueba al que tiene síntomas. Si tienes síntomas, si tienes fiebre y vienes del extranjero, acude y hazte la prueba. Si tienes fiebre y estuviste en contacto con alguien que haya tenido COVID-19, hazte la prueba. ¿Por qué? Porque si tienes una prueba positiva no quiere decir que te vas a morir, pero lo que sí puedes evitar es que tú contagies a más gente. Entonces, sí, hay que salir. Y hay que empezar, y exhorto a la comunidad en general, a pensar que la vida cambió a partir de ahora, que tenemos que pensar que vamos a estar en nuestras casas más tiempo, a lo mejor por un tiempo prolongado, que vamos a leer más, que vamos a hacer ejercicio en casa, que vamos a cocinar, que vamos a tener mayor convivio familiar, porque vamos a tener que aislarnos. Y aislarnos no quiere decir que la vida se acaba. Aislarnos es protegernos y proteger a la gente que está alrededor nuestro. También hay que proteger a nuestros médicos. No podemos quedarnos sin médicos. Ahorita hay una crisis de médicos en Boston porque hubo un número grande de infectados por gente que acudió sin avisar e infectar áreas de urgencias y afectar gran parte del personal de salud. Sin el personal de salud no tenemos cómo funciona un hospital. Entonces hay que cuidar a nuestros médicos, cuidar a nuestras enfermeras, cuidar a todos los que trabajan en inhaloterapia, si no estamos metidos en un problema. ¿Cómo podemos cuidarlos? Evitando acudir al hospital sin saber qué es lo que yo tengo que hacer, en dónde me van a hacer la prueba. No llegar a una sala de urgencias, sentarme y esperar a ver cuándo me van a tomar el número para decirme, bueno, porque ya estuviste 6 horas en urgencias y probablemente ya expusiste a otros pacientes. Hay que recordar que en Wuhan, el primer reporte de casos hablaba de que un 41% de los pacientes que tenían COVID-19 lo habían adquirido en un hospital o en un centro de salud. ¿Y cómo va a cambiar la vida a largo plazo? A corto plazo nos vamos a aislar, vamos a convivir más y vamos quizás a ver más Netflix, pero a largo plazo, ¿crees que haya un cambio importante en nuestros hábitos? Ojalá porque son virus respiratorios y lo que nos enseñan es no tenemos unos hábitos de higiene de manos tan adecuados. Probablemente es una forma de decirnos, oigan,
no hay que saludarse tan efusivamente, o sea, saluda a tu pareja efusivamente, pero no a todo mundo. Tenemos que hacer conciencia de que nos podemos enfermar y no nos debemos de enojar porque no podemos viajar y no nos debemos de enojar porque no podemos salir. Tenemos que aprender que el cuidado de la salud es lo más importante. Eso es lo que debemos de aprender. La economía y la política no existiría si la gente que hace economía y política no está sana.